¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. Al principio de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de que incluso en la ciencia mexicana había mafias. Esto lo dijo en el contexto de el nombramiento de la doctora María Elena Álvarez Builla Roses como directora del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hoy desaparecido y transformado en la Secretaría de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Pero en ese entonces, precisamente, la política de la mal llamada austeridad republicana y en particular de desaparición de todos los fideicomisos que tenía el gobierno para diferentes áreas, para dedicar ese dinero, por supuesto, a los proyectos prioritarios del gobierno López Obradorista, pues en ese contexto CONACYT estaba desapareciendo los fideicomisos que existían para el apoyo a la investigación científica y el desarrollo tecnológico en México, lo cual pues fue una de las muchas acciones que tomó Elena Álvarez Builla como directora del CONACYT por órdenes del presidente López Obrador para transformar el CONACYT, y el pretexto, como en todas las otras ocasiones, era combatir la supuesta corrupción, una supuesta corrupción de la que nunca hubo pruebas, nunca hubo acusaciones, nunca hubo comprobantes. Entonces no quedaba claro si era corrupción real o corrupción potencial, ¿no? Pero el hecho es que había que disponer de todo ese dinero de la manera más rápida posible. Desaparecieron los fideicomisos. La comunidad científica, o gran parte de la comunidad científica, protestó y trató de defender estos fondos que permitían realizar investigación científica sin estar sujeto a los presupuestos anuales y a los proyectos sexenales que inevitablemente se detienen hacia fin de año y tardan en empezar al principio del nuevo año y luego se cortan cuando termina un sexenio, y se había logrado desarrollar una política transexenal de proyectos a largo plazo de investigación científica y desarrollo tecnológico. Y fue por esto que se empezó a atacar a los miembros de la comunidad científica, a desprestigiarlos desde las conferencias mañaneras y desde el propio CONACYT. Poco después, la doctora Álvarez Builla lanzó una campaña contra destacados científicos mexicanos, científicos y científicas y funcionarios que habían participado en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, una asociación apoyada por el gobierno, cuya función era establecer vínculos entre la academia, las universidades, los centros de investigación, el CONACYT y la iniciativa privada para fortalecer el ecosistema de desarrollo científico y tecnológico mexicano. La doctora Álvarez Builla acusó de corrupción a expresidentes y presidentas del Foro Consultivo. La Procuraduría en ese entonces de la Federal de la República tomó el caso y lanzó acusaciones contra 31 científicos, y se les amenazó incluso con encerrarlos en la cárcel de Almoloya, que es donde se encarcela a los narcotraficantes más peligrosos. Una de las personas destacadas que fueron acusadas fue la doctora Julieta Güeña, pero también otros destacados científicos como el doctor José Franco, la doctora Gabriela Dutrenit y otros varios. Después de años de defenderse a través de las vías legales, el propio gobierno López Obradorista, el Poder Judicial, los mecanismos legales y legítimos del gobierno mexicano, declararon inválidas todas las acusaciones y exoneraron a todos los científicos y funcionarios acusados. Eso tardó varios años de hostigamiento y de daño al prestigio de estos científicos,
pero finalmente la justicia se impuso y se comprobó que ninguno de ellos había participado en malos manejos de presupuestos, como se les acusaba, y que pues todo había sido una campaña malintencionada, probablemente fomentada por la doctora Álvarez Builla y quizá algunos otros funcionarios del gobierno, y también pues se buscaba, digamos, desprestigiar en general a la comunidad científica, acusándola de, como siempre en el gobierno López Obradorista, de excesos, de ser personas que tenían gastos suntuarios tremendos y pues demás delitos neoliberales, ¿no? O fifís, como se les llamaba. El mandato de Elena Álvarez Builla se caracterizó por varios escándalos, entre ellos el de un comedor gourmet que instaló en el CONACYT en el primer año de su mandato, junto con muchas otras medidas autoritarias, etcétera. Pero recientemente, la semana pasada, ha salido una noticia que ha verdaderamente hecho retemblar los cimientos de la comunidad científica, porque la Auditoría Superior de la Federación interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República acusando al CONACYT de la era de María Elena Álvarez Builla como directora entre 2018 y 2024, en particular en el ejercicio de la cuenta pública de 2021. Se le está acusando de malos manejos en el proceso de la extinción de 4 fondos institucionales, es decir, 4 de estos fideicomisos, y un probable daño al erario superior a los 57 millones de pesos, que para darnos una idea es más de 3 millones de dólares. Lo que procede es que, bueno, ante la acusación de la auditoría de que se detectaron estos probables malos manejos, en que el CONACYT de Álvarez Builla no pudo comprobar una serie de gastos que se hicieron para diferentes proveedores y que no hay comprobante de que se haya entregado los bienes o servicios que se pagaron. La Fiscalía General de la República, perdón, tendrá que hacer la investigación y ya está abierta una carpeta de investigación contra quien resulte responsable, pero por supuesto la máxima responsable de CONACYT en esos años fue la doctora Elena Álvarez Builla. Ella ya ha respondido que esas irregularidades ya se habían detectado, que el propio CONACYT las había detectado y que se habían reportado, pero aún así pues habrá que esperar que se finalice la investigación y se vea quién resulta responsable, pero es llama mucho la atención que una administración de CONACYT que se caracterizó por acusar falsamente a investigadores destacados mexicanos de corrupción, ahora esté siendo acusada de corrupción por el propio gobierno el llamado segundo piso de la 4T, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que en este caso como científica pues puede tener una visión un poquito más aguda sobre el manejo que se hizo de la ciencia y del CONACYT durante el sexenio de su antecesor. Para acabar de complicar el panorama, también en días recientes, la hija de la doctora María Elena Álvarez Builla Roses, que es una artista, se llama Jimena García Álvarez Builla, es una artista joven que realizó estudios en Europa durante el sexenio de López Obrador. Apareció en una revista de lujo de arquitectura que se llama Duel, una revista internacional, que hace reportajes sobre grandes construcciones que son obras de arte desde el punto de vista arquitectónico. Y lo que se presentó ahí fue el nuevo estudio, casa estudio de esta artista Jimena García Álvarez Builla, que se construyó en el mismo terreno de la delegación de Tlalpan, de la zona histórica de Tlalpan, donde vive la doctora Álvarez Builla, que es un terreno fraccionado donde hay varias casas y en una de ellas vive la doctora Álvarez Builla. Es un terreno grande y ahí mismo se construyó ahora este estudio
de su hija. El estudio fue construido por por un estudio arquitectónico que se llama MMX, que también se dedica a construir proyectos arquitectónicos de altos vuelos. Es un estudio verdaderamente hermoso, lujoso, es una obra de arte, ¿no? Se le describe como que tiene una alta mampara enrejada y zigzagueante hecha de ladrillos sincopados color arena que corta diagonalmente la parte trasera de la propiedad, ocultando una estructura triangular de 2 pisos. La revista Duel también publicó en su página de Facebook un video de Jimena García Álvarez Builla, pues modelando y mostrando el interior de su nuevo estudio, de su nuevo y lujoso estudio, que probablemente costó varios millones de pesos, muchos millones de pesos. Y bueno, esto inmediatamente en el contexto de que se presenta cuando Elena Álvarez Builla estaba siendo acusada de probable mal manejo de dinero durante su mandato en el CONACYT por 57 millones de pesos, pues causó todavía más escándalo, todavía más cuestionamientos, al grado de que la artista Jimena García Álvarez Builla ha cancelado su cuenta de Instagram, pero los videos siguen disponibles en el Instagram de la revista Duel. No sabemos realmente si hay responsabilidad, si realmente hay corrupción, si realmente hay malos manejos, pero el viejo dicho dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es muy revelador que una persona como Elena Álvarez Builla, que se dedicó a acusar falsamente a sus colegas y a dañar a la comunidad científica, ahora esté siendo acusada de probable corrupción y su hija esté pues mostrando una riqueza que sería difícil de explicar con un sueldo de funcionaria. Veremos qué sucede y estaremos atentos. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.